Hola a todos, muy buenas tardes, noches, cordial saludo. Ya como me presentó Andrea, mi nombre es Adriana Camacho, soy de profesión bacterióloga, lo que se conoce aquí como tecnólogo médico. Soy colombiana y me desempeño hace varios años en Terumo como especialista clínica, dando soporte a nuestros usuarios en el uso de nuestros productos y también en parte, digamos, en la parte comercial apoyando a nuestros distribuidores. Así que bienvenidos todos. Eh, Estoy abierta a resolver sus inquietudes. Espero poderles resolver. Por favor, siéntanse libres de hacer las preguntas que consideren pertinentes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación que espero que resulte útil para todos ustedes. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, Adriana, ya la podemos ver. Bueno, pues muchas gracias. Cuando hablamos de control de calidad de hemocomponentes, parecería una pequeña área del banco de sangre, pero también es un área que tiene un proceso o una cantidad de aspectos involucrados. Para arrancar, quiero darles las gracias y sería un poco extraño que esté aquí esta diapositiva de gracias cuando habitualmente la colocamos al final en las presentaciones para agradecer la participación de quienes se han conectado a este tipo de charlas. Pero de entrada quiero agradecer porque realmente cuando hablamos de calidad y hablamos de todos los procesos de banco de sangre, estamos hablando de personas involucradas en los procesos, estamos hablando de seres humanos haciendo algo que produce un resultado con un propósito que es el beneficio pues para los pacientes. Entonces, de entrada quiero agradecerles porque el hecho que estén ustedes aquí conectados habla de su interés por tal vez escuchar una perspectiva diferente, por encontrar algún dato adicional a los que ya saben, con el propósito de mejorar ese proceso en lo que actualmente trabajan en sus áreas de desempeño. Y entonces ahí vamos a concentrarnos en que si bien esta charla va a tener un contexto teórico, va a tener parámetros, números, referencias bibliográficas, tenemos que tener muy presente que la calidad antes de estar presente en los productos que hace la gente, debe estar presente en la gente que hace los productos. Y es ese concepto de que todos entendamos el por qué, el para qué y el cómo debemos hacer las cosas para tener un resultado lo más satisfactorio y apropiado posible. Voy a evocar aquí en primera instancia una guía que es más bien reciente, que es del 2021, eh, generada por la Organización Panamericana de la Salud respecto a las directrices de las buenas prácticas de manufactura para los centros de sangre. Y entonces empezamos a tener ciertos conceptos como un poco asociados a fábrica, ¿no? Cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura, pensamos como en fábrica y se vuelve un poco diferente a lo que habitualmente pensamos, ¿no? Hay lugares o conceptos que nos llevan a pensar en buenas prácticas de manufactura como también buenas prácticas de preparación. Entonces, esta guía, que es un elemento que es de distribución pública, que está en la mano de todos, es algo que puede guiarnos y orientarnos a esa calidad de componentes, entendiendo que el proceso que estamos generando en el banco de sangre cuando preparamos un glóbulo rojo, un plasma, una plaqueta, es equivalente a lo que podría ser la manufactura de un medicamento. Entonces, esta guía nos entrega temas generales como la gestión de calidad del personal, de la documentación, del equipamiento y otros más específicos que son importantes y incorporamos un concepto aquí, nos dice fabricación de hemoderivados, tanto desde la selección del donante hasta la distribución del producto final. Y esta palabra hemoderivado es importante que la tengamos presente porque, no sé aquí, pero el español que utilizamos en diferentes partes y las palabras como las utilizamos en diferentes lugares, pues tienen significados diferentes. Y por lo menos hasta algún tiempo en otras partes, hemoderivado se pensaba únicamente como el resultado del procesamiento de plasma de forma industrial. Pero ya esta guía que les acabo de mencionar contempla esos componentes sanguíneos de los que estamos hablando hoy aquí como un hemodiderivado. Entonces lo eleva a un concepto diferente, lo lleva un poco más cerca a lo que sería industrialmente un medicamento, por llamarlo así, un proceso de preparación o de fabricación más similar a un medicamento.
Y por eso se incorpora también el proceso de manufactura o fabricación para el banco de sangre, porque estamos teniendo pasos y procesos en los que hay una selección de materiales, hay un proceso de compra, hay costos, hay verificación de la calidad de los insumos, hay aprobación de salida del producto, hay verificación de características. Y es así también que dentro de la lista de medicinas esenciales que genera la Organización Mundial de la Salud, que aparece aquí a mano derecha en esta imagen, los componentes sanguíneos son considerados un medicamento. Y en esta guía, los medicamentos que aparecen, digamos que son la opción de elección primordial, digamos, y que tienen que tener acceso las poblaciones de forma fácil, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hasta la guía del 2021 no aparecía el crioprecipitado, esta es la guía del 2023 de la Organización Mundial de la Salud, y se incorporan como medicamentos en esta lista de medicamentos la sangre total, los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Entonces vemos que dos organismos tan grandes como la OPS o como la Organización Mundial de la Salud le dan un contexto de preparación a los componentes de una forma más estándar, entendiendo como su importancia como medicamentos. Incorporamos también de la guía de la Organización Panamericana de la Salud otros tres conceptos que son muy importantes: certificación, calibración y validación. Cuando hablamos de certificación, estamos hablando que cierto equipo o reactivo, un implemento que tengo en el banco de sangre, ha tenido, digamos, los procesos de verificación o de revisión para determinar que puede ser utilizado de la forma que debe ser, es decir, tiene un desempeño confiable para producir los resultados esperados. Cuando hablamos de calibración, hablamos de un proceso un poco más sencillo, que es comparar básicamente el resultado que obtengo contra un valor patrón. En el caso, por ejemplo, de las balanzas o de las pesas, utilizamos un peso certificado y comparamos que el peso que se está obteniendo es el esperado. Y la validación es un concepto muy importante que tenemos que tener presente con respecto a los controles de calidad de los hemocomponentes, porque la validación es esa acción que tenemos que hacer incluso antes de usar un nuevo producto, un nuevo hemocomponente, estamos implementando una nueva bolsa de sangre, estamos utilizando una nueva centrífuga. Algo nuevo, antes de volverse de uso rutinario, tiene que ser validado. Tenemos que verificar que su uso es adecuado y ahí estamos evaluando un proceso. Entonces, estamos cambiando de bolsas triples a bolsas cuádruples, entonces necesitamos validar que los resultados de las bolsas cuádruples son apropiados y ahí estamos teniendo en cuenta la colecta, el fraccionamiento de primera centrifugación, segunda centrifugación. Entonces, un conjunto más grande de procesos a verificar. Esa sería la validación. Dentro de la guía de la OPS aparecen muchos términos de calidad que no vamos a entrar a ver como en detalle, pero digamos que son como términos que están contenidos uno dentro del otro. Hoy nos vamos a centrar dentro de lo que es el control de calidad, que va a ser básicamente el manejo como de las muestras. Hace parte de las buenas prácticas de manufactura, que a la vez las buenas prácticas de manufactura hacen parte de la garantía de calidad y esta a su vez hace parte de la gestión de calidad, que son todas esas actividades que se hacen, digamos, de manera sistemática y generalizada para lograr un resultado apropiado. Y finalmente todas están englobadas dentro de un sistema de gestión de calidad, que es como lo más grande, digamos, que engloba partes administrativas y un sinnúmero adicional. No vamos a entrar en mucho detalle allí, pero de todos estos grupos que acabo de mencionar o de términos de calidad, es importante que tengamos muchos aspectos que están, digamos, en común en cada uno de ellos y que deberíamos de tener presente en el banco de sangre. Si bien la dirección o la gerencia del banco de sangre es quien lidera la adopción y es responsable, digamos, de todos estos procesos de calidad, no es el único responsable. Los responsables de calidad somos todos los que participamos en la preparación de los hemocomponentes o en el banco de sangre en todos los procesos, o incluso yo como proveedor participo en el proceso de calidad cuando estoy procurando que nuestros usuarios utilicen los productos de la mejor forma o transmitiendo cierta información. Todos hacemos parte de los procesos de calidad.
Y a pesar de que todos hacemos parte de los procesos de calidad, el banco de sangre sí debe tener un área destinada al área no, pues digamos como a llevar los procesos de calidad de una manera más específica, que sería el área de gestión de calidad, como lo menciona la guía de la OPS, que puede estar, digamos, conformada por una sola persona o por más de una persona o por un grupo que se dedican a hacer como este seguimiento y a desarrollar todo lo relacionado con calidad, como lo hemos mencionado. Es muy importante, y este es un aspecto crítico en el que quiero hacer énfasis, y es que tengamos claros los requisitos hacia los que debemos ir, qué es lo que queremos lograr. Tenemos una norma que nos orienta o de pronto, como pasa de pronto en algunos lugares que he visto, se vive un poco el control de calidad como por una tradición oral, llamémoslo de alguna forma, en el que de pronto no hay unos parámetros muy claros, pero son los que habitualmente se han manejado y se ha quedado de pronto la información allí. Entonces es muy importante tener unos requisitos definidos. La guía de la OPS menciona al Organismo Nacional de Reglamentación, por ejemplo, para el caso de Colombia es el INVIMA, para el Brasil es Anvisa, que generan guías de consulta para los bancos de sangre donde pueden encontrar los requisitos y lo que pueden o lo que no deben tener, digamos, como resultado del control de calidad de los hemocomponentes. En caso de que el país no tenga su propio organismo nacional de reglamentación o que el organismo no haya generado unos requisitos claros, pues hay algunas guías internacionales a las que podemos recurrir y de las que vamos a estar hablando durante la presentación. Y debemos tener súper presente los recursos para ejecución apropiada, dentro de los cuales se deben contemplar el recurso humano, la infraestructura, los materiales, el equipamiento. Porque pues no se trata solo de decir vamos a hacer esto, sino de tener también cómo hacerlo. Algunos otros aspectos importantes y que es algo muy reiterativo en calidad y es el tema de documentar. Pero no es solo documentar, sino es también que las personas tengan conocimiento sobre ese proceso que se ha estandarizado o establecido o lo que se ha definido y que se socialice apropiadamente y se verifique que el equipo de trabajo ha logrado interiorizar la información, él ha entendido el por qué y el para qué y está dispuesto también a ejecutarlo, ¿no? Tenemos también que tener presente que si bien está documentado, pues que no sea un archivo muerto, sino que pueda ser fácilmente trazable y rastreable la información. Viene el tema de tener la certificación, que si bien hablábamos como en definiciones, hace parte también de los aspectos bien importantes que debemos tener presente. Instalamos un equipo que va a tener que ver con el proceso, en este caso particularmente de preparación de hemocomponentes, y debemos tener la certificación de que se está, digamos, está viable para su uso apropiadamente. En general debemos tener también un sistema para quejas, para abordar las desviaciones del proceso y tener una actualización permanente de los requisitos. La calidad es un blanco móvil, en el sentido de que siempre va a haber algo nuevo por hacer o algo por mejorar o algo por cambiar, porque siempre se está viendo que se pueden hacer las cosas de una forma diferente o mejor. Bueno, entonces básicamente las buenas prácticas de manufactura están creadas para reducir los riesgos y para conseguir unas especificaciones adecuadas conforme a unas normas definidas. Como les mencionaba, cuando les mostré esos circulitos de colores, el control de calidad hace parte de las buenas prácticas de manufactura. Y ahí tenemos que tener presente que este control de calidad definido entre la guía de la OPS hace parte básicamente del análisis de las muestras, su análisis y cómo estos resultados nos permiten aprobar que los productos puedan ser utilizados o no. Hasta ahí hemos hablado como de lo que la guía nos habla con respecto al control de calidad. Pero el control de calidad, en ese contexto general del banco de sangre, también va a tener que ver con otras áreas o aspectos como son el recurso humano, los procesos, los insumos, cómo medimos la calidad. Y sería infinito esto si entráramos en detalle a hablarlo. Ahorita lo que les voy a mencionar son básicamente pequeños ejemplos sobre cada uno de estos aspectos que les acabo de mencionar, cómo impactarían la calidad del hemocomponente final para que lo tengamos presente y siempre tengamos en mente que el resultado que obtenemos no es solo un número, sino es
resultado de una interacción constante de los procesos y de quienes estamos involucrados en esos procesos. Entonces, volviendo al tema del recurso humano, hemos hablado que hace una parte muy importante y que somos los seres humanos quienes hacemos finalmente la calidad, obviamente, utilizando los insumos de manera apropiada, utilizando insumos de buena calidad, pero el recurso humano es el centro, digamos, del proceso. Es quien puede ver las opciones de mejora, puede ver las desviaciones, puede tomar acciones. Y ahí es muy importante que el recurso con el que trabajemos tenga la idoneidad, digamos, la formación profesional o el entrenamiento o la capacitación y el conocimiento para hacer las cosas de la mejor forma posible. Eh, es responsabilidad, digamos, de la gerencia del banco de sangre, pero también es responsabilidad de cada individuo, lo que tiene que ver con la actualización. Estas guías que en su mayoría les voy a mencionar hoy son de distribución pública, abierta, están en Internet. Entonces, quien tenga esa cosquillita de aprender, de ver algo más, de saber qué se está haciendo en otros lugares, puede encontrar fácilmente en la red la información. Entonces, la actualización es súper importante, pero también hace parte de esa actualización la motivación a saber, aprender más y la motivación misma a hacer las cosas de la mejor forma posible. Y en ese aspecto de la motivación juegan muchas cosas. Una, el aspecto personal, que tanto yo me automotivo a hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero también todos no somos buenos haciendo todo, ¿no? Entonces en el banco de sangre existe un potencial y es también que las personas puedan estar en las áreas en las que más se sienten a gusto, poder desarrollarse donde sienten más habilidad o más eh, facilidad. Eso también puede ser una alternativa para generar motivación y generar en cierta forma también calidad. Volvemos un poco al tema de los procedimientos, el conocimiento, la socialización, la retroalimentación, la evaluación, la supervisión. Pero al final también todo este recurso humano va a hacer las cosas bien si entiende el por qué, el para qué, si se siente importante en el proceso y sabe el impacto que tiene en cada uno de los pasos que hace. Con respecto a los procesos, entendiendo que estamos hablando como de la interacción de muchas cosas, cuando hablamos del control de calidad de hemocomponentes, no solo podemos o debemos pensar que el fraccionamiento es el que afecta al producto final, sino todos estos procesos, desde la selección del donante hasta el mismo almacenamiento, van a impactar la calidad del hemocomponente. Entonces, no hablamos de que la calidad se limita a un resultado, sino que incluso yo muchas veces doy como el ejemplo que podemos tener un glóbulo rojo con un buen hematocrito, pero si fue un glóbulo rojo que duró por fuera de la nevera un tiempo indefinido, expuesto al calor, se cayó, nadie le puso cuidado, pues probablemente no es un glóbulo rojo en las mejores condiciones para ser transfundido, a pesar que el resultado que tomamos del hematocrito sea adecuado. Entonces, bueno, acá no nos vamos a detener. ¿Cómo podrían, estos son solo ejemplos, impactar estos diferentes procesos el resultado final del control de calidad? La selección del donante. La unificación de criterios de la selección de los donantes es fundamental y bueno, seguramente tenemos guías en las que tenemos muy claro el hematocrito y la hemoglobina de cada género de donante y a partir de esto vamos a obtener, digamos, seguridad también en que la persona done y que el componente obtenga el volumen o requerimientos de hemoglobina y hematocrito de manera apropiada. Pero tenemos que tener la certeza que todos manejamos en el banco de sangre o todo el equipo maneja el mismo concepto, porque podríamos tener discrepancias. En algunos lugares he logrado ver que de pronto la preparación de plaquetas asociada a género es variable. En algunos lugares todas las mujeres no van para preparación de componentes plasmáticos, en algunos tienen cierta cantidad de partos presentes, en algunos lugares se descarta el plasma o plaquetas por algunos medicamentos, en otros no, en otros se documenta en la encuesta, pero el área de fraccionamiento no se entera porque de pronto la bolsa no tiene una sella en particular, de pronto en el software no se cargó el descarte. Entonces, toda esa interrelación en las diferentes áreas es importante que se tenga presente para que el resultado final del hemocomponente sea el ideal.
Otro ejemplo de cómo puede la selección del donante o el área de selección o el área de colecta impactar es el manejo de los tubos de muestras, si se ha etiquetado de manera correcta o de pronto se han cruzado las muestras o no todos están manejando la forma de marcaje de las bolsas de manera igual. Hay una cantidad de variaciones que puede llevarnos a tener un resultado diferente. En cuanto a la colecta, otros ejemplos de lo que puede afectar el control de calidad del hemocomponente está el tiempo máximo de donación en el que se puede, digamos, obtener componentes plasmáticos y plaquetarios. Todos manejamos el mismo concepto dentro del banco de sangre. Es variable, digamos, lo que la normatividad en algunos lugares dice. En algunos lugares, o digamos algunas guías más bien, como la guía europea o la guía americana, nos dicen que máximo 15 minutos. Otra guía, como la del CAT, que es la española, nos da un límite de 12 minutos. Puede que tengamos nosotros documentado eso y hayamos definido 12 minutos en nuestro banco de sangre, o incluso en algunos bancos de sangre lo limitan a 10. Pero ¿qué pasa si el operador no nota que la balanza se demoró más de 12, 14 minutos? No pasa nada. Puede estar en el estándar, pero en el producto nadie lo notó. El área de fraccionamiento recibió la bolsa sin ningún marcaje adicional para darse cuenta que esa no iba para plaqueta y en el sistema que tampoco quedó documentado. Entonces, las letras que tenemos en nuestros procedimientos tienen que volverse letras vivas y activas. Es de pronto un mecanismo sencillo que el operador tan pronto termine la flebotomía, mire la pantalla, dice 14 minutos y puede que tengan dentro del banco de sangre algunas etiquetas de colores. Hay lugares que manejan etiquetas fluorescentes para como hacerle un llamado de atención al área de fraccionamiento y señalar esta unidad debe tener un proceso diferente. Entonces, ¿cómo hacemos que cada una de estas cosas tenga finalmente el resultado que queremos? No solo establecer el parámetro, sino que al final lo que ocurre tenga que ver realmente con el parámetro que hemos definido. También debemos tener, por ejemplo, contemplado el procedimiento en caso de que se colecte menos de 405 mililitros, que es lo que la bolsa de sangre está indicada para colectar. Entonces, hay normas que ya incorporan, digamos, la recomendación de la ABB. La ABB nos dice que podemos rescatar el glóbulo rojo cuando se colecta entre 300 y 404 mililitros de sangre. Y ahí el banco de sangre es el que tiene ese discernimiento de saber si me sirve esta opción o no me sirve. Tengo pocas unidades de bajo volumen al mes, prefiero no hacer un procedimiento adicional o realmente se justifica de pronto rescatar estas bolsas. Todo eso puede contemplarse. En cuanto a la colecta, hay otros procedimientos que sería bueno que tengamos presentes si todos los estamos haciendo de la misma forma. En el área de flebotomía, puede que un operador esté utilizando una técnica de desinfección en la que limpia el brazo, digamos, de forma paralela al vertical, por llamarlo de alguna forma, y otro lo esté haciendo en círculos concéntricos, alguno lo deje cercar el desinfectante un tiempo, otro no. Todo eso va a tener un impacto. Y si todos trabajamos igual, el producto va a tener unas características no iguales, porque al final tenemos la variabilidad de una materia prima que es única, que es que cada donante es diferente, pero por lo menos en las características que podemos controlar, lo más parecido posible cada producto. En fraccionamiento, justamente por esto que les acabo de mencionar, que tenemos una materia prima que es variable, cada donante es diferente, tiene un hematocrito diferente, puede que haya donado un poco menos, un poco más. Tenemos una cantidad de pasos que se están haciendo en el proceso que nos hacen que sea más variable. Tenemos operadores diferentes, turnos de trabajo diferentes que están participando en todo este proceso, hace que el proceso de fraccionamiento tenga una alta variabilidad. ¿Todos hacemos lo mismo de la misma forma? Probablemente la respuesta va a ser difícilmente. Difícilmente todos hacemos lo mismo de la misma forma, pero tenemos que procurar hacerlo de la misma forma, o por lo menos lo más parecido posible, y entender que aunque de pronto a mí me parezca que es mejor que ponga el nudito acá y que la bolsa repose en el mesón de esta forma,
La forma que hemos decidido que es la correcta es otra. Y más allá de mi gusto personal, trabajo de la forma en que colectivamente resulta más adecuada. ¿Listo? Entonces, en fraccionamiento tenemos una cantidad de variables en la que no vamos a entrar en detalle, pero que es importante tener súper presentes, como los tiempos, las temperaturas, si estamos siguiendo determinada guía o norma, debemos tener claro el tiempo máximo que tenemos, por ejemplo, para preparar plasma fresco congelado, o si es un plasma que vamos a utilizar hasta incluso las 24 horas después de haber sido colectado la sangre, tener claramente establecido cuáles son nuestros límites para fraccionar, para minimizar esa alta variabilidad de la que hablábamos. Bueno, en almacenamiento también hay cualquier cantidad de variables que nos pueden impactar, pero básicamente es recordar la importancia de almacenar, digamos, apropiadamente con los controles pertinentes que corresponden dentro de los equipos destinados para cada tipo de componente. Y así podríamos hablar sobre cualquier cantidad de situaciones que van a afectar la calidad del hemocomponente. En otros procesos podemos hablar del transporte intrahospitalario de las unidades cuando van a ser transfundidas, por decir algo, en el área de cirugía. Entonces deberíamos de tener validado el recipiente de transporte, haber verificado que la temperatura ahí se conserva dentro del rango establecido, cuál es el límite para que la unidad esté fuera del banco de sangre, si la devuelven, cuál va a ser el proceso como de aceptación, dónde se documenta, incorporar al área de cirugía para este ejemplo, o los que fueran, para que las partes involucradas externamente al banco de sangre entiendan también como su compromiso y su responsabilidad en el proceso. Con respecto a insumos, tecnología e instalaciones, tendríamos también un sinnúmero de aspectos que pueden afectar la calidad del hemocomponente. Partamos desde si estamos utilizando los equipos de manera adecuada o los insumos de manera adecuada y el flujo de trabajo, si es el más apropiado, porque también podemos a veces tener retos muy grandes dentro del banco de sangre y es la organización de los espacios. A veces el banco de sangre crece, 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 pero el área en el que está ubicada no crece. Entonces nos tenemos que estar como acostumbrando a trabajar en áreas estrechas o con muchos equipos, incluso equipos fuera de servicio encontrado en áreas donde permanecen ahí obstaculizando el proceso. Y entonces el flujo de trabajo se vuelve interrumpido, el operador tiene que ir a un lugar, tiene que ir al otro, tiene que ir a montar infecciosas y deja las plaquetas centrifugando y cuando vuelve las plaquetas llevan una hora de que paró la centrífuga y el hecho de que el flujo de trabajo no sea cómodo, no en el sentido como de la comodidad de lujo, sino cómodo en el sentido de hacer las cosas fáciles y accesibles, afectan finalmente el resultado del producto, porque una plaqueta que se quedó una hora sedimentándose en la centrífuga, pues no va a tener un resultado apropiado. O el operador que tiene que desplazarse de un lado para el otro aportando las bolsas de sangre, haciendo equilibrio para evitar ciertos obstáculos. Después de sacarlas de la centrífuga, pues va a tener posible contaminación con hematíes en el plasma o cosas de este tipo que parecería que no tendrían impacto, pero que realmente nos están afectando en el proceso. Entonces, es un sinnúmero de cosas lo que al final está impactando el resultado del control de calidad. Entonces, volviendo a lo que nos dice la guía de la OPS, que las buenas prácticas nos deben llevar a lograr cumplir con unos requisitos, pero que no están claramente para el caso del control de calidad de componentes descritos en la guía, nosotros, o hablo, los bancos de sangre, deben definir claramente sus requisitos, ¿sí? Si no hay un organismo nacional de regulación, entonces, ¿qué es lo que el banco de sangre o cuáles son los requisitos que el banco de sangre quiere lograr en los componentes sanguíneos que prepara? Entonces, de base, los países que tienen su organismo nacional de regulación, pues es sencillo, siguen la guía y saben que eso es lo que tiene que lograrse. En donde no se tiene esta facilidad, pues hay varias guías internacionales que aquí en esta diapositiva podemos ver que nos permiten conocer, digamos, cómo trabajan otros lugares. Y no necesariamente
una de las guías nos va a proporcionar toda la información. Todas las guías son complementarias, son visiones diferentes que nos pueden enriquecer en el proceso. Entonces, la ABB es muy conocida, es la norma de Estados Unidos, tenemos la del Comité Europeo, que es de forma, digamos, distribuida gratuita y podemos encontrarla fácilmente en Internet, mientras que la de la ABB es costosa, no es de fácil acceso, digamos, no está en español y se vuelve un poco difícil a veces mantenerla actualizada. Hoy me enteré que ya está en la versión 34, cambia frecuentemente. Tenemos también una guía que es la de Brasil, que es emitida pues por Anvisa. En Colombia está la del INVIMA y del Instituto Nacional de Salud. En España está la del CAT, que también está en línea, súper fácil de conseguir. La del Reino Unido, que es, digamos, no es un PDF, sino es dinámica, o sea, la están actualizando todo el tiempo y está en la web y uno la puede descargar en PDF, pero es como digital ahí, como una página súper dinámica que también es muy útil. Y también está la Guía Nacional de Control de Calidad de Sangre y de Componentes de México, como algunos ejemplos de lo que se puede conseguir fácilmente. De todas estas, todas se pueden conseguir en la web, excepto la de la ABB. Todas están disponibles para consulta en caso de que quieran investigar cómo se hace en alguna otra parte del mundo el control de calidad de hemocomponentes. Entonces, cuando vamos a definir los requerimientos, pensamos que podemos utilizar lo que dice el Organismo Nacional de Regulación y si no lo tenemos, entonces las guías. Y pensamos en unos parámetros que tenemos que aplicar. Pero también tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo llevamos eso que de pronto el Reino Unido hace o lo que hace Europa a nuestra realidad, porque son realidades muy diferentes. Entonces vamos a evaluar parámetros, porcentaje de cumplimiento, frecuencia y cantidad. Esto en general es lo que uno establece. Entonces, ¿qué parámetros vamos a hacer para tal componente? ¿Cuánto debemos cumplir para decir que estamos haciendo las cosas bien? ¿Cada cuánto y en qué cantidad? ¿Sí? Pero para definir esto, aunque está presente en las guías, y aquí pues incorporo, digamos, como parte de mi experiencia personal, eh, la idea es que localmente los bancos de sangre, si no tienen esa guía maestra de un ente local, pues pueden evaluar cuál es su población, ¿no? Hay características de la población que van a ser diferentes. Eh, la población, el hematocrito, la hemoglobina, todo tiene un impacto en el producto final del hemocomponente. ¿Qué tantos recursos tengo, no? Entonces, algunas guías hablan del 1% o 4 unidades al mes, otras hablan de mayor cantidad. ¿Qué tanto presupuesto, digamos, porque hay un costo asociado a realizar los cuadros hemáticos, a disponer del recurso humano, el contador celular? ¿Qué tanto se puede hacer lo que estamos viendo en las guías? ¿Es viable o no es viable en tiempo, en materiales, en disposición del producto? Y también es muy importante qué tipo de componentes estamos obteniendo, porque como les digo, las realidades son diferentes y no podemos pensar que algo que se hace en cierta región para un tipo de componente diferente, pues sería aplicable para una realidad local con otro tipo de componente. Y esto entra también un poco con las definiciones de qué tipo de componentes se obtienen y varias variables que vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. Entonces, cuando hablamos de los recursos, ¿qué recursos tenemos disponibles? También tenemos que tener presente cómo utilizamos esos recursos, que los utilicemos de la manera más apropiada posible. El contador celular es fundamental para realizar el control de calidad de hemocomponentes. Obviamente, en algunos lugares tenemos que recurrir al laboratorio clínico porque desconozco la realidad de los bancos de sangre aquí, pero en muchos lugares el banco de sangre tiene que llevar los controles de calidad al laboratorio clínico. Entonces, tiene que someterse un poco como al laboratorio en la disponibilidad de horario, de reactivo o de todo. Entonces, en ese sentido, es importante que cuando se haga el control de calidad de los componentes se logre tener un engranaje con la disponibilidad del laboratorio para realizar el conteo
de los hemocomponentes, porque puede ser que si tomamos el control de calidad en la mañana y en la tarde es que lo van a poder hacer porque todo el día están pasando hospitalizados, urgencias, pues es una muestra que se deteriora. Pero también vamos a tener, si está el contador celular a cargo del banco de sangre o del laboratorio, tenemos que tener presente que se está utilizando de manera apropiada, mantenimientos correctivos, preventivos, como corresponde, los controles de calidad. eh, y hay que tener en cuenta algunas cosas adicionales, porque tengamos presente que el contador celular no está validado para las muestras del banco de sangre, está pensado para muestras de pacientes y hay una gran diferencia en las muestras que vamos a manejar de nuestros hemocomponentes y de los pacientes, ¿no? O sea, una sangre total con EDTA, la otra son componentes con conteos fuera de lo que normalmente tendría una persona, suspendidas en citrato. Entonces va a ser muy importante también conocer las características del contador celular en cuanto a linealidad, en cuanto a su funcionamiento en general. Y esto nos va a permitir determinar si vamos a necesitar o no hacer diluciones, por ejemplo, con los concentrados de plaquetas. Particularmente puede que sea necesario en algunos casos con las plaquetas por aféresis que hagamos dilución. Y ahí la sugerencia es realizar la dilución con el diluyente del equipo o algunos equipos tienen una opción de dilución automática que nos puede resultar favorable para el conteo de plaquetas, siempre y cuando esto nos facilite la lectura y hayamos verificado la linealidad del equipo. En cuanto al tubo utilizado, generalmente, y esto pues es parte también de la experiencia de nosotros como asesores de nuestros usuarios, es utilizar tubos con EDTA liofilizado, no con EDTA, digamos como hay unos que son líquido, que podría diluir un poco la muestra, sino lo que procuramos es que los contadores que han sido validados para hacer proceso de muestras en EDTA puedan tener un medio lo más parecido, un medio de lectura lo más parecido a lo que fueron validados. Esto no tiene un efecto diluyente ni nada, simplemente es como volver un poco el medio más fácil para la lectura del equipo. Y también si utilizamos este tipo de tubos, pues tenemos un tubo que está con un taponcito, una tapa nueva que le corresponde, que nos permite homogenizar y evitar pues que se nos sedimente y tengamos ahí como algunas variables. ¿Cómo vamos a hacer también esa verificación de los parámetros? Y es estableciendo procesos similares en acciones tan sencillas como pesar. Pesar es parte del proceso del control de calidad de componentes y es fundamental porque a partir de la verificación de peso determinamos el volumen, que el volumen es, digamos, necesario en todos los componentes como un parámetro de verificación de calidad, pero aparte necesitamos conocer cuánto pesan las bolsas vacías de ese componente que estamos obteniendo o verificando. Y se sugiere hacer el ejercicio en cada banco de sangre con una bolsa vacía, estableciendo la tara para poder llevar, digamos, un control de pesaje lo más correcto posible, por llamarlo de alguna manera, porque puede que exista una variación en el largo de tubuladura que dejo en un lado, una variación en cuanto a la balanza que no debería ser muy significativa entre un banco u otro, pero es personalizar el proceso. Y finalmente se utiliza esta fórmula que estamos viendo ahí en la pantalla, en la que es el peso del componente, incluido la bolsa, al que se resta la bolsa vacía, cuya tara se ha obtenido de la forma en que les menciono, en la que cortamos cada bolsita del tamaño con la tubuladura que corresponda según se utilice en el banco de sangre sobre la densidad del componente. Y la densidad del componente es algo muy interesante para mencionar en la calidad de los hemocomponentes y es cuál densidad utilizamos, ¿sí? Si no hay una norma local que lo define, pues tenemos bibliografía a la que podemos recurrir y si se fijan, pues hay algunas diferencias. Aquí en esta diapositiva les estoy compartiendo, digamos, lo que dice la ABB, lo que dice el Comité Europeo y lo que dice la norma colombiana. Y hay algunas diferencias. Lo importante es que si vamos a aplicar algunas densidades, tengamos conocimiento de dónde son obtenidas y como esa certeza que hace parte de alguna literatura documental. Y si se fijan,
se vuelven complementarias las guías, porque por ejemplo, la norma europea no menciona la densidad para glóbulos rojos con solución aditiva, mientras que sí lo menciona la colombiana y lo dice la ABB. Entonces, el hecho de tener visible que existen varias normas, si no encuentro información en una, probablemente esté en otra. Bueno, con respecto a la toma de muestras, que es otra parte fundamental de ese manejo de los recursos, es recomendable seleccionar aleatoriamente las unidades, hacer el control preferiblemente semanal durante el mes, varias veces, para tomar como muestra representativa del proceso, no como hacerlo solo una vez al mes, porque estaría tomando solo un operador, un día, unas condiciones, sino que al hacerlo durante las 4 semanas del mes, pues estoy tomando, digamos, un muestreo más representativo de diferentes variables. Con respecto, en algunos lugares, digamos, deciden, voy a hacer 4 plaquetas, 4 plasmas, 4 glóbulos rojos y toman de diferentes unidades. La sugerencia es realizar el control de calidad desde la sangre total y de todos los componentes que se obtienen de esa sangre total, de tal forma que podamos tener como un panorama general de esa unidad, desde que arranca hasta que se finalizan todos los productos y entender en caso de que ocurran o aparezcan resultados fuera de lo esperado, razones que pueden estar justificadas en otro de los componentes, hemocomponentes. Por ejemplo, un hematocrito alto en una sangre total puede representar un glóbulo rojo de alto volumen y un plasma de bajo volumen. Entonces, esa correlación nos permite ver un poco más allá. En la sangre total, si bien no está en ninguna de las guías mencionado hacer un cuadro hemático para ver recuento de leucocitos y ver el hematocrito, se sugiere hacerlo porque nos da un contexto también de esas características del producto final. Un conteo bajo de plaquetas puede indicar que finalmente el concentrado de plaquetas no dio lo que se esperaba y así sucesivamente. La toma de muestra es muy importante estandarizarla y hacerla de la mejor forma posible. Entonces, cuando vamos a tomar la muestra, se sugiere hacer el barrido de las tubuladuras de cada hemocomponente al menos 3 veces. Si estamos hablando de sangre total o de glóbulo rojo, pues un poco más porque es un contenido celular muy alto, un volumen más grande, entonces al menos 5 en el caso de glóbulos y sangre total. Mezclar en medio de cada barrido de tubuladura y luego colocar la muestra dentro del tubo de ETA que les estaba mencionando y procesar lo más pronto posible en el contador celular. Y para la toma de muestra de las plaquetas, idealmente se debería de hacer al día siguiente de ser preparadas, de tal forma que les demos tiempo de desagregarse y obtener mejores recuentos de plaquetas. Los cálculos y las fórmulas también deben estar claramente documentados, establecidos. En las guías que les he mencionado aparecen cómo se plantean los cálculos para poder llevar, digamos, el control. Y aquí, en esta diapositiva, quería compartir con ustedes lo importante que es definir, digamos, claramente el tipo de componente que estamos obteniendo y volverlo, digamos, súper claro para todo el equipo de trabajo. El ejemplo que estoy colocando acá hace relación a las definiciones de componentes filtrados o leucorreducidos o leucodepletados que varía en cada país. En Colombia, por ejemplo, un producto leucorreducido es el que ha sido filtrado y tiene, según la norma americana, menos de 5 por 10 a la 6 leucocitos residuales pues, por unidad, o menos de 1 por 10 a la 6 según la norma europea. Pero leucorreducido en la norma mexicana hace relación al componente que es con Buffy Code. Y la leucodepresión es la que es filtrada. Mientras que en el CAT los dos significan lo mismo. Leucodepletado y leucorreducido son componentes que tienen máximo 1 millón de leucocitos. Entonces, como parte también de establecer el parámetro, definir hacia dónde vamos con el control de calidad, está claramente definir ese nombre o esa descripción del componente a fin de evitar confusiones. Aquí quisiera pedirles un poquito de participación de pronto en el chat.
y consultarles si hacen control de calidad de producto filtrado y cuál es el control de calidad que hacen para el producto filtrado. Yo, a ver, no sé si alguien se anima a escribir en el chat. Aquí alguien ya escribió que con cámara de Nayot. Eh, ¿Alguien más se arriesga a mencionar algo del control de calidad? Gracias, Marcela, porque te arriesgaste a escribir. Cámara. Ujú. Hacen de rutina productos filtrados, filtran, no sé, plaquetas y envían en bolsa de pool plaquetas a piso, filtran glóbulos rojos en banco. Generalmente aquí, ¿cómo se maneja el producto filtrado? ¿En banco o en piso? Con filtro, digamos, de uso de enfermería. Si alguien se arriesga a escribir, glóbulos rojos para neo. Tenemos glóbulos rojos filtrados en bolsas quíntuples. Muy bien. Ok, para entender un poquito el contexto. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Y por qué la pregunta? Porque bueno, producto filtrado que obtengamos también debe ir a control de calidad, pero a veces, o porque no se tienen los recursos, o porque de pronto no se sabe, el control de calidad que se le hace posfiltración a los hemocomponentes se hace también en el contador celular, ¿sí? En el, no sé, las marcas que existan en el mercado. Entonces, es importante que sepamos que esos contadores celulares que hay actualmente en el mercado, por más modernos que sean, aún no tienen el aval, digamos, de estas normatividades internacionales para considerarse como la tecnología apropiada para conteo de leucocitos residuales hemocomponentes filtrados. Entonces, si yo filtro un glóbulo rojo y le quiero hacer control de calidad, no debería, para lo que es leucocitos, utilizar el contador celular, sino que debería de contar, como bien decía Marcela y alguien más en el chat, debería de utilizar la cámara de Nayot. La cámara de Nayot, a diferencia de la de Neubauer, es una cámara que tiene mayor profundidad de lectura, es alrededor como de 56 veces más campo de lectura de lo que tiene la de Neubauer y nos permite detectar contenidos tan bajos de leucocitos como los que se obtienen en los hemocomponentes filtrados. Entonces, si yo obtengo componentes filtrados, debería idealmente de tener en mi banco de sangre al menos una cámara de Nayot, que es como el método más accesible que hay para este tipo de conteos, porque existen otras dos técnicas, digamos, avaladas o documentadas o indicadas para este tipo de control, que sería uno, la citometría de flujo, que es costosa, y otra que es la tinción de los núcleos de los glóbulos blancos utilizando yoduro de propidio, que es a través de una tecnología especial, con unas plaquitas donde esta sustancia entra en contacto con el núcleo de los glóbulos blancos y luego hay fluorescencia y el equipo hace lectura de esa fluorescencia y nos entrega ese dato final del conteo de leucocitos. Entonces, estas son las tres técnicas avaladas para hacer control de calidad de los productos filtrados y la más accesible es la de Nayot, con el inconveniente, digamos, que es un poco subjetiva y muy manual porque utilizamos turca y pipetas y tiempos de reposo y cámara de húmeda, pero al final, digamos que es lo que, acorde a la normatividad internacional, está avalado. Y si filtramos en el banco de sangre, deberíamos de tener control de calidad de los productos que filtramos. Entonces, finalmente vamos a entrar a esos parámetros hacia los que deberíamos de ir o los parámetros que debemos definir. Y les mencioné varias guías hace un momento, pero pues son demasiadas guías para mostrarles como todo el comparativo y quise mostrarles aquí particularmente dos guías. La de Colombia, porque percibo que
desde mi perspectiva, porque pues, soy colombiana, trabajo con los bancos de sangre desde hace mucho tiempo también en Colombia, considero que es muy aterrizada para la realidad latinoamericana, ¿sí? Y la de la Comunidad Europea también la planteo aquí porque es muy completa y tiene, digamos, información que es muy útil. No menciono la ABB, por ejemplo, porque la ABB, curiosamente, no contempla muchas de las cosas que se pueden contemplar a través de estas dos guías o de pronto no es muy clara en ciertos porcentajes de cumplimiento. Y creo que estas dos guías nos permiten tener parámetros mucho más como claros. Entonces, la guía colombiana, si bien no es tan reciente, es bastante vieja, por llamarla de alguna manera, aún está siendo utilizada en Colombia, que en realidad hay un sistema de vigilancia muy, muy fuerte en Colombia y aun cuando no está tan actualizada, hace que, digamos, el seguimiento de los hemocomponentes obtenidos en el país sea muy bueno y los resultados de calidad sean muy buenos. Y la de la Comunidad Europea sí es muy reciente, después del año pasado. Vamos a ver como cada tipo de componente comparando estas dos guías y como les digo, desde mi perspectiva engloban la mayoría de parámetros de una forma pues bastante útil. Entonces, sangre total, digamos que es un valor establecido por el fabricante. Estamos hablando que las bolsas son diseñadas de 405 a 495 mililitros, una colecta apropiada, 450 más o menos el 10%, que es lo que dicen las guías. Y vamos a ver que estas dos guías manejan un porcentaje de cumplimiento diferente y que también es un planteamiento que el banco de sangre debe evaluar. Sí, la guía colombiana, por ejemplo, dice 75%. Eso da un poco de flexibilidad, ¿sí? Si yo hago pocas muestras y me falla una, es posible que cumpla el 75%. Pero si hago pocas muestras y falla una, estoy lejos de lograr el 90% y voy a necesitar un muestreo mayor, ¿sí? La guía colombiana establece que mínimo debería de hacerse el control de calidad de manera mensual, completando un 1% del total de las donaciones o 4 unidades al mes, el menor valor. Ok, 4 unidades es demasiado poco para tomar una muestra representativa. Hablábamos de que idealmente deberíamos de tener una representación semanal. Hacer una unidad semanal es muy poco. Obviamente dependerá de la cantidad de donantes que tengamos en el banco de sangre, pero tenemos que tener presente que la cantidad que tomemos como muestreo debe permitirnos también evaluar varios de los equipos incorporados en el proceso, las balanzas, las centrífugas, eh, las, los extractores, o sea, puede que se amplíe un número de muestras amplio, pero también depende hasta dónde queremos llegar con el control de calidad. Solo ver el producto final o ver cómo cada uno de esos equipos ha afectado el producto final. Y eso va a determinar también la frecuencia. Y es ahí donde dice la norma europea que la frecuencia o la cantidad se debe definir por el proceso de control estadístico. Y es que el banco de sangre diga, bueno, yo quiero que este muestreo me permita evidenciar si las dos centrífugas o las tres que tengo está bien, si tengo tres extractores, quiero evaluar cada extractor con un número de muestras tal, sí, entonces va a haber una variabilidad. Con respecto a los glóbulos rojos estándar, que serían los que son obtenidos con CPDA1, que son los de 35 días, que están sin solución aditiva. Las dos normas coinciden en definir el volumen del glóbulo rojo entre 230 y 330, ¿sí? Cada una con su porcentaje de cumplimiento que ya les mencioné y con la frecuencia que ya hablamos. Y hay una variación en cuanto al hematocrito. En las dos el mínimo es del 65%, en la colombiana máximo el 80% y en la europea el 75%. La norma europea toma también el control, digamos, de la cantidad de gramos de hemoglobina por unidad, mientras que la colombiana solo se queda en el hematocrito. Pero la colombiana menciona el control de calidad microbiológico, mientras que la europea no. Y dentro de la norma de Colombia, el único porcentaje que debe ir al 100% es el que tiene que ver con el control microbiológico, que también es un porcentaje realista, es decir, eh, pretender de pronto que en un control de hemocomponentes se obtenga el 100% cuando tenemos una variabilidad biológica de la materia prima es un poco aspiracional, es difícil.
Por ejemplo, ahí con los porcentajes de cumplimiento, mencionar que la ABB pide en lo que es leucorreducción el 95% de cumplimiento, pero tener presente que ellos tienen un parámetro menos exigente que tiene el europeo, ¿no? Que lo vemos ahorita cuando hablemos de productos filtrados. Entonces, si nuestro banco de sangre está produciendo glóbulos rojos a partir de bolsa cuádruple, top and bottom, como Vivcode, estamos hablando de este tipo de glóbulos, que aquí para la descripción cada lugar tendrá su nombre pues particular. Este es un glóbulo rojo sin capa leucoplaquetaria o pobre en leucocitos en solución aditiva. Las dos normas coinciden en prácticamente todo, exceptuando el parámetro de hemoglobina para la europea y el cultivo pues para la colombiana. 75% de cumplimiento en la colombiana, 90% en la europea. Los glóbulos rojos filtrados también tienen prácticamente los mismos parámetros, varían en el tema de frecuencia que ya hablamos, en el porcentaje de cumplimiento, y como les mencionaba hace un momentito, la ABB, que es como otra de las guías que más tenemos presentes, se vuelve más estricta y nos pide un 95% de cumplimiento, pero el parámetro es más flexible. Estamos hablando de que el parámetro es máximo 5.0 por 10 a la 6, entonces hay un poco como de correlación. Me vuelvo un poco flexible en el parámetro, pero el porcentaje de cumplimiento tiene que ser mayor. Aquí el parámetro es más estricto y hay un poco de flexibilidad, por llamarlo de alguna manera, en el porcentaje de cumplimiento. Obviamente, cuando tenemos filtros de por medio, eh, la certeza de este porcentaje de cumplimiento está prácticamente dada. Con respecto al plasma fresco congelado, aquí es importante mencionar algo, y es qué volumen es el que queremos obtener. Perdón, omití mencionar algo que es bien importante con respecto a los glóbulos rojos y el volumen en cuanto a lo que son los glóbulos rojos filtrados y los que son con remoción de Buffy Coat. Eh, Fíjense, y esto es prácticamente para todas las normas que les mencioné, la del Reino Unido, la del CAT, bueno, todas dejan el volumen de este tipo de glóbulos rojos abierto al proceso de validación, dependiente del proceso que utilizan, dependiente de que se cumpla el hematocrito que se espera. No hay un rango que nos diga la norma como, el glóbulo rojo en solución aditiva con Buffy-Coat o el que se ha ido filtrado debe tener de 250 a 350 o de 230 a 330. No está. Entonces el banco de sangre define ese rango conforme a su población, conforme al control de calidad, siempre y cuando el hematocrito esté dentro del rango establecido, el glóbulo rojo podría considerarse apropiado. Ahora bien, si se quiere determinar que solo en ese rango estén correctos y fuera queda alguno, también podría documentarse que este glóbulo rojo que quedó, por decir algo, 10 mililitros por fuera del rango establecido, se le hace hematocrito, se verifica y se ingresa al stock si es decisión del banco de sangre. ¿Sí? Algo similar ocurre con la norma europea en cuanto al plasma y el volumen. Y es, bueno, si yo tengo un extractor semiautomatizado o automatizado, y este extractor me dice que el plasma tiene 180 mililitros, para la norma europea está bien que esos 180 mililitros no varíen más del 10%, eh, la realidad, digamos, con lo declarado por el equipo que lo fracciona. Entonces, no hay tampoco un parámetro limitante, mientras que en la norma colombiana está de 150 a 300, en otras normas dicen más de 150, o dependiendo de las consideraciones locales. Para dejar aquí también abierto a que es poblacionalmente la variación que puede generar como condiciones diferentes en el volumen del plasma. En el caso de Europa, le hacen control de factor octavo al plasma. En el caso de Colombia, se sugiere el recuento de celularidad residual para ver pues, que la centrifugación está siendo eficiente. En el caso de los crioprecipitados, sí hay una variación en cuanto al volumen. En Colombia se busca del 15 a 30 mililitros. En Europa lo manejan del 30 a 40 mililitros. El porcentaje de cumplimiento ya sabemos que es
prácticamente el mismo para todos los componentes. En el caso de la norma europea, ellos plantean que el control se haga cada 2 meses, utilizando pools de 6 unidades de crío. Algunos de estos pools deben realizarse durante el primer mes de almacenamiento y se controlan, y otros durante el último mes de almacenamiento, para ver cómo la vigencia de los factores al principio del almacenamiento o al final del almacenamiento. Y aquí aparecen pues como la cantidad de unidades internacionales por unidad que se espera tener en cada una de las normas. El concentrado de plaquetas unitario también nos muestra algunas variables interesantes, y es, por ejemplo, que el volumen de plaquetas para el Comité Europeo es definido en la validación. No hay un rango cerrado como lo es para Colombia de 50 al 70 mililitros. Podría haber unos valores diferentes para Europa. Hay algunas otras normas que dicen simplemente mayor a 40. Y el rendimiento o la cantidad de plaquetas es un poco más baja en Colombia, más de 5.5 por 10 a la 10, y en Europa debe ser más de 6 por 10 a la 10 o 0.6 por 10 a la 11, que es lo mismo. En cuanto al pH, hay algunas variaciones. El rango en Colombia está contemplado de 6.2 a 7.4. En Europa se considera que está bien a partir de 6.4 hacia arriba. Y los conteos de leucocitos, dependiendo del tipo de preparación, ya sea plasma rico en plaquetas o Buffy Coat, es lo mismo. Igual, el control microbiológico está contemplado en la norma de Colombia, mientras que no está descrito en el Comité Europeo. Y para ya ir cerrando con las características, digamos, actuales, expectativas de control de calidad en los hemocomponentes, las plaquetas obtenidas por aféresis tampoco tienen determinado en ninguna de las dos normas un volumen esperado, porque obviamente va a depender, digamos, como de la configuración de las tecnologías, del rendimiento que se obtiene, es variable, hará parte de una validación de cada banco de sangre, pero el valor esperado para Colombia es mayor a 3.0 por 10 a la 11, y en Europa es de más de 2.0 por 10 a la 11. Y las características de leucorreducción y pH pues ya las mencionamos. Y finalmente está el pool o mezcla de plaquetas, que digamos sería el producto que, si ustedes están utilizando un filtro de plaquetas de su banco de sangre y mezclan 6 plaquetas para mandar a piso, es lo que están obteniendo, y que debería de tener un proceso de calidad. Debería de cumplir, digamos, con rendimientos similares o iguales más bien a los de las aféresis que mencionamos, y también tener una correlación en cuanto al volumen y al recuento por cada unidad que mezclan. O sea, si mezclaron 5 plaquetas, pues debe haber lo equivalente a 5 plaquetas que contienen de 50 a 70 mililitros, 5.5 por 10 a la 10 cada unidad de plaqueta estándar. Las demás características, pues ya las mencionamos como en los demás hemocomponentes. Finalmente, volviendo a la guía de la OPS, cuando tenemos como todo este análisis del muestreo, del control de calidad, volvemos al tema que hemos mencionado varias veces sobre tener registrado todo, y tenemos este registro que puede ser tan sencillo como una planilla de Excel con las columnas que consideramos que es importante, con los parámetros que definimos con nuestro grupo de calidad, involucrando al equipo de trabajo, para que algún día, si se sale algún valor, podamos investigar esas desviaciones y mirar si es algo eventual. Hoy fue porque este hematocrito del donante estaba muy bajo o muy alto, pero si algo empieza a ser repetitivo, tomar las acciones correctivas para evitar que se puedan estar comprometiendo otros hemocomponentes por la misma o por otras causas, por variaciones de pronto en el manejo de la muestra, en todas las variables o en alguna de las que hemos mencionado. Finalmente, nuevamente mencionar que en determinadas circunstancias, si hay un parámetro que se sale de lo esperado, documentando, evaluando, viendo, digamos, la pertinencia, por así llamarlo, del rescate del hemocomponente, si se documenta, se habilita y se aprueba de una forma documentada, es viable hacerlo. Como les decía, si hay un glóbulo rojo que está en el límite o por fuera del rango, pero cumple con el hematocrito, no necesariamente siempre tenemos que pensar en el descarte, sino dependiendo de las situaciones y teniendo en cuenta estos parámetros, definir la pertinencia o no el uso del componente.
Gracias nuevamente, reiterando que somos cada uno de nosotros quienes hacemos de la calidad algo vivo dentro del banco de sangre. Les agradezco mucho.